Buenos días. Buen día, Tere, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ¿Cómo estás, Antonio? Un gusto Buen día, Antonio, verte. ¿cómo le va? ¿qué tal? Un gusto saludarlo en esta mañana. ¿Todo bien por ahí? Todo bien, una Bien. mañana un poco fría aquí por Uruguay. Sí, aquí tenemos calorcito, empieza ya el calor, empieza ya la primavera. Qué bien. Qué bueno. Acá tenemos sol, un poquito de sol, pero con frío. A nosotros ¿Cuántos? nos viene el otoño ahora. Ah, claro, están saliendo del calor. Sí. Nosotros entramos ahora. Queremos volver al calor. Ojo, que si le viene el frío, le viene el virus también con el frío. Sí. Ay, te lo pido, por favor. No, 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 que no venga más. Ay, ay. ¿Y cuántos escuchantes tenemos hoy? Tenemos 110. Fenomenal. Sí, 110. Estamos esperando un 110, poquito. 110 inscritos, ¿no? Sí, 110 inscriptos. Sí, Todavía sí. no están los 110 conectados. Vamos a esperar un poquito más. Ya Claro. muchos se están conectando y nos están dando los buenos días desde todo el país, como siempre. Mm. No siempre se conectan todos los que se inscriben, ¿verdad? Sí, es No, eso verdad. es así. Muchos se inscriben y a lo mejor después no pueden o cualquier cosa y no. Sí. En general tratamos sobre todo que las convocatorias puedan llegar a la mayor cantidad de operadores, porque son instancias de enriquecimiento general, ¿no? Entonces, la idea siempre es abrir y poder compartir. Claro, mientras más lleguemos mejor, claro. ¿Y ahí, ustedes están confinados ahora mismo o no? O sea, ¿tienen que estar Tenemos recluidos o un cómo está la situación? distanciamiento recomendado. Recomendado no obligatorio entonces, ¿no? No. Porque tienen poca incidencia de la pandemia ya, ¿no? Todavía. Por el momento sí. Correcto. En realidad con las medidas iniciales que se tomaron, que fueron de distanciamiento obligatorio, no fue un confinamiento 100%, pero sí fue un distanciamiento obligatorio durante el primer mes y medio prácticamente, justamente apuntando a achatar la curva de crecimiento, ¿no? O sea, que no se generara un crecimiento exponencial. Y se ha logrado, en general se viene con una curva bastante achatada y en la medida que se van generando protocolos y se van generando condiciones, se están empezando a reabrir algunas de las actividades. Pero se está en forma Ahora muy mismo, gradual y ahora mismo la piscina, entonces las piscinas ahora mismo están cerradas. sí, Sí, en este momento está todo y, cerrado. sí, y Correcto. Los todo lo que hoteles tenga que también ver cerrados. con, Hoteles cerrados también. sí, Hoteles, piscinas, balnearios, playas, todo Sí, cerrado de todo momento. sí, cerrado. Sí, 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 todo sí, cerrado. sí. Bien. Porque se está trabajando en los protocolos justamente de apertura por sector, el sector de Correcto. alojamientos, el sector de, bueno, agencias de viajes, el sector de organización de eventos, todos están trabajando en el armado de los protocolos de apertura. Lo que pasa es que todo eso lleva bueno, como bien sabrá, su proceso para ver un poco también las condiciones y ver cómo viene evolucionando, porque la apertura de alguna manera que se está empezando a generar en la circulación de personas, en el movimiento a nivel social, hay que medirlo para ver cómo impacta eso en esta transmisión que se venía dando razonablemente controlada del virus, ¿no? Entonces, primero hay que medir un poquito cómo genera qué resultados da estas medidas para después, bueno, empezar a abrir cada una de las actividades productivas. Y les sea más fácil el seguirme. Hoy vamos a hablar sobre sistemas de implantación de sistemas de prevención de contaminación microbiológica en instalaciones turísticas, en instalaciones hidrotermales y piscinas y también playas. El esquema que vamos a seguir
voy a hablarles en principio sobre los tipos de aguas y los diferentes tipos de centros hidrotermales, las técnicas hidrotermales y los circuitos acuáticos, hablar sobre las posibles contaminaciones microbiológicas en piscinas, un informe que quiero compartir con ustedes que hizo el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Turismo de aquí de España, sobre la transmisión del virus, del SARS-CoV-2, en playas... Antonio, sí. Disculpa que te interrumpa. Tú tenés dos pantallas abiertas porque hay algún micrófono, hay alguna conversación que se está transmitiendo duplicada. Pues espera, yo no la tengo abierta, pero... Espera un momento, Espera un momento. Sí. Les agradecemos a todos la atención un momentito para ver si solucionamos estos problemas, que quede funcionando adecuadamente. A ver. Esto debe ser que yo le compartí en mi presentación el vínculo que me dieron a una compañera, que creo que ya ahora ya se desconectó, ¿no? Sí. Bueno, entonces podemos seguir entonces. Ahora ya no hay reverberación, ¿verdad? Sí, está perfecto. Les recordamos a todos que la presentación se graba y queda después colgada en la página de la Cámara Uruguaya de Turismo. Sí. Ok. Seguimos. Bueno, disculpa. Gracias, Antonio. Bien, el esquema es que les iba a hablar de los tipos de aguas y los tipos de centros, las diferentes técnicas individuales y colectivas que nos podemos encontrar, las posibles contaminaciones microbiológicas que nos podemos encontrar sobre los bañistas en el uso de piscinas, el informe que les estaba comentando antes del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, en el que hizo un estudio sobre la transmisión del virus en playas piscinas, y después hablarles ya un poquito más extensamente sobre las distintas posibilidades de sistemas de prevención microbiológica en centros hidrotermales, con la identificación de los puntos críticos, el programa de control de analíticas y el programa de limpieza y desinfección que tendríamos que implantar. Y para el final también les dejo un manual de procedimientos que hemos preparado en Galatermal para nuestros centros y que tenemos mucho gusto de compartirlo con ustedes también, que más que un manual es una serie de recomendaciones sobre procedimientos que nosotros vamos a implantar en nuestros centros hidrotermales durante la pandemia de la COVID-19. Bueno, empezando entonces... Sí, ahí se ha conectado otra vez alguien que tiene que desconectar el micrófono para que no lo oigamos, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Bueno, los tipos de aguas entonces, solo quería traerle una definición que hicimos en el ámbito de Termatalia, cuando lo hicimos ahí en Brasil, en Foz de Iguazú en el 2018, decidimos montar un grupo de trabajo para consensuar unas denominaciones en termalismo y que todos, tanto desde un lado como del otro lado del charco, pudiéramos denominarla todo de una misma manera. Entonces estuvimos trabajando durante un año y estas son las conclusiones a las que se llegaron y las denominaciones en cuanto a los tipos de agua. Ahí clasificábamos las aguas que tenían un poder terapéutico por su mineralización, le llamábamos aguas mineromedicinales o agua mineral natural, las aguas que tienen una temperatura, que son las aguas termales, las aguas de mar o de lago salado, que son las aguas marinas, y por último las aguas corrientes o las aguas de consumo humano, que es lo que en inglés se llama tap water. Un agua mineromedicinal es un agua procedente de una fuente natural o perforada, constante en su composición y caudal, y que por su composición química, física o físico-química y microbiológica tienen propiedades terapéuticas. Las aguas mineromedicinales o aguas minerales naturales son las que tienen virtudes terapéuticas. Aquí en España es la que trabajamos en los centros balnearios o termas.
Las aguas termales, que las tendrán ustedes trabajando por todo el país, son aquellas aguas que nacen en caliente con una cierta temperatura. Esa temperatura tiene que ser superior en 4 grados centígrados a la temperatura media del lugar donde broten, donde nazcan, y son constantes en caudal y temperatura. Las aguas marinas, pues es el agua de mar, que se capta en unas condiciones de calidad y que también son aptas para el uso humano. Y el agua corriente, el agua de consumo humano, o la tap water, que es el agua del grifo, por decirlo así, pero que también se usa en muchísimos centros spa, o que es el agua más comúnmente usada en las piscinas de uso público convencionales. Bueno, sobre las aguas envasadas no vamos a entrar, pero los diferentes tipos de centros hidrotermales son entonces los que conforman dependiendo del tipo de agua con la que trabajen. Los 3 centros que trabajamos son aguas minero-medicinales o agua mineral natural, son los balnearios, que se conocen aquí en España como balnearios, termas, más conocidas allí en Iberoamérica como termas, o en Portugal también se conocen como termas, o el término anglosajón de medical spa. Las aguas termales son las que se trabajan en lo que aquí en España denominamos espacios termales y que allí en Iberoamérica es lo que comúnmente se denominan o se conocen como termales. El agua marina es la que se usa en los centros talaso y el agua corriente es la que se usa, si se usa con usos lúdicos, es el spa de bienestar, y si se usa con usos terapéuticos, estaremos hablando de un centro ya de hidroterapia. Bueno, una vez que tenemos eso conformado, hablamos sobre las técnicas hidrotermales. Nosotros tenemos un tipo de agua, se trabaja cada tipo de agua en un centro distinto, y cuál es la forma de aplicar ese agua. Hay varias formas de aplicar el agua. Vía oral, es decir, bebida, en balneación, es decir, en inmersión, una persona se sumerge en agua, en aplicación a presión, el agua se proyecta contra el cuerpo por un solo orificio de salida o varios, aplicaciones vía respiratoria por la vía admiátrica, los peloides, son los fangos, los lodos, los limos, o terapias manuales. Esto se puede aplicar de forma individual, esta es una codificación de técnicas hidrotermales en cabina, en zonas individuales, cuando hay una cabina y hacemos una técnica, baños, chorros, duchas, peloides, etcétera, y después también tenemos la posibilidad de hacerla de manera colectiva. Ahí ven el código 501, que son las estufas húmedas colectivas, que son los baños de vapor para inhalar de una manera colectiva, o la última, que son las técnicas de movilización en piscina. Todo esto serían entonces unas técnicas hidrotermales terapéuticas. Pero también tenemos los circuitos acuáticos o los circuitos termales, en el que en un mismo espacio común, un espacio compartido, pues podemos encontrar piscinas activas, como las que ven ahí en la foto, con diferentes juegos, diferentes elementos de presión de agua, que el propio usuario se va autoadministrando por un recorrido que puede ser dirigido o puede ser libre, y las piscinas suelen estar en circuitos cerrados, tienen un ciclo en el que se va cogiendo agua del vaso, se filtra, se desinfecta y se vuelve otra vez, y se calienta en su caso, y se vuelve otra vez a echar al vaso, con lo cual hay un circuito que nos permite y nos garantiza un nivel adecuado de desinfección. Las piscinas activas se complementan en estas zonas colectivas con las diferentes estufas, las saunas, ¿verdad? Pueden ser secas, pueden ser húmedas, pueden ser mixtas, dependiendo del grado de humedad ambiental que tengan en cada sala. Simplemente son habitáculos con una temperatura superior a la temperatura corporal y son las que nos van generando esa sudoración. Y después de una sesión de estufa hay que hacer un contraste. Hay elementos de contraste en los diferentes circuitos, que pueden ser pediluvios, duchas frías, pasillos de lluvia, duchas de contraste, fuentes de hielo, etc. También podemos encontrar las piscinas termales, las piscinas que utilizan agua termal para usos recreativos o de ocio, pero las piscinas naturales, que es lo que nosotros entendemos como piscinas que usan agua termal en un flujo continuo, que tienen una entrada de agua y tienen una salida, y el nivel de desinfección es por la circulación continua de agua. No hay ningún otro tipo de desinfección química ni física. Esos son los tipos de supuestos que nos vamos a encontrar. Bien, en una piscina, en los bañistas, hay unos riesgos de que puedan tener algún tipo de contaminaciones microbianas. La definición en el decreto español sobre agua de baño relaciona que la presencia de contaminación microbiana
y de otros microorganismos, residuos, o sustancias químicas que afecten a la calidad de las aguas de baño y entrañen un riesgo para la salud de los bañistas, en base a la cuantificación de los indicadores microbiológicos, principalmente enterococos y Escherichia coli, que conforman la serie de datos mediante la cual se realiza la clasificación anual de un agua de baño, cuando hay una contaminación. Bueno, si hay una contaminación, ¿cuáles son los efectos, los agentes contaminantes? El agua en las piscinas públicas puede contener microorganismos, sustancias indeseadas que se originan por los propios bañistas. Esos contaminantes pueden proceder de la orina, del sudor, pelos, grasa, incluso productos de excreción de las personas que se están bañando en esas piscinas. En el caso de piscinas tratadas, además, ese sudor y esa orina, que contienen sustancias como amonio y urea, están reaccionando con el cloro que usamos para la desinfección y están produciendo las cloraminas, que son unas sustancias difíciles de eliminar si son en gran proporción, que la única manera de eliminarlas es con renovaciones y que nos dan ese característico olor a cloro que tienen muchas veces las piscinas tratadas. Los contaminantes disueltos en el agua se van a eliminar mediante oxidación. Las sustancias que no se descomponen durante el proceso de oxidación y los subproductos de oxidación se están eliminando mediante la circulación del agua en el sistema de purificación y renovación gradual del agua de las piscinas. Eso en el caso de piscinas tratadas en un circuito cerrado. Es distinto el caso de las piscinas de flujo continuo, que como comentábamos antes, el nivel el sistema de desinfección es por el flujo de agua, pero ese flujo, aunque sea elevado, y esa renovación constante de agua muchas veces no está resolviendo totalmente un problema que puedan tener, porque pueden quedar contaminantes que se adhieren a las paredes de la piscina y si no efectuamos una buena limpieza, el flujo, aunque sea elevado, y por qué recorrido lo hace muchas veces, no garantiza que la piscina sea completamente libre de contaminación. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes relacionadas con las piscinas? Lo más frecuente es que nos podamos encontrar con casos de diarrea. Los gérmenes que pueden contaminar el agua pueden ser pues, Cryptosporidium, novirus, Giardia lamblia, Escherichia coli o Shigella, que estos microorganismos pues, son los que más frecuentemente producen diarrea en piscinas. Tener en cuenta que niños, mujeres embarazadas o personas con sistemas inmunitarios débiles pueden correr un mayor riesgo de contraer este tipo de infecciones. Normalmente la infección se transmite tragando accidentalmente agua de la piscina que ha sido contaminada normalmente con materia fecal de personas que se hayan bañado antes por restos de heces que se escapan, etc. Otro problema habitual suelen ser las otitis externas, una infección de la parte externa del oído, es muy común, se relaciona mucho con aguas recreativas, va a aparecer a cualquier edad y en este caso aparecen varios días después del baño o de haber asistido a una piscina. Hay también picor en el oído, enrojecimiento, inflamación, y suele parecer cuando se queda agua en el canal del oído durante grandes periodos de tiempo, que es un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos. También nos podemos encontrar con dermatitis, mayormente es la causada por la Pseudomonas aeruginosa, que aparecen unas manchas rosadas que suelen picar tras el contacto con la piel. También puede aparecer prurito ocular, irritación nasal, el moluscum contagiosum, verrugas vulgares, pie de atleta. Bueno, es una relación de la cantidad de enfermedades que podemos denominar, por decirlo así, leves, ¿verdad? Pero también nos podemos encontrar en la piscina con otro tipo de enfermedades que ya son un poco más costosas y un poco más graves. Esto es una noticia parecida. En septiembre del 17 muere uno de los 13 afectados por legionela en el balneario de Lierga. Es un balneario que trabaja con aguas medicinales, pero se dio un brote de legionela en este balneario y llegó a morir una persona, muy reciente, hace 2 años. Otros casos de muerte en termales, el caso que me imagino que estarán todos al tanto, en Costa Rica, en enero de 2020, un joven de 15 años, pues ya ven, falleció, joven que inhaló ameba come cerebros en aguas termales. Esto fue en Costa Rica en enero, pero en septiembre del 19, en septiembre del año pasado, en Hot Ditch, en California, otra muerte por la ameba come cerebra, un nene se infectó en aguas termales. Es muy raro, pero hay veces que hay casos de infecciones por la Escherichia y
además tienen un rango de mortalidad muy alto. Entonces hay un 97% de muerte cuando llegan a aparecer estos casos. Pero bueno, me podrán decir que esos eran casos en pozas naturales, sin tratamiento. Les traigo aquí otro caso de una piscina cubierta, climatizada, en circuito cerrado, en Toledo, en España, y que también hubo un caso de una infección por la ameba, por la Naegleria. En este caso es en el 2018, en noviembre del 18. O sea que no todos estamos exentos. Hay que mantener y ser muy escrupulosos con todas las medidas de limpieza y de desinfección. Pero se puede dar en cualquier lugar del mundo, está por todos sitios. Es más frecuente, obviamente, en instalaciones, en zonas tropicales, ¿no? Porque ella crece muy bien en aguas dulces entre 27 y 46 grados. Pero también en forma de protozoo aguanta temperaturas de incluso 0 grados. Aquí, por los que puedan trabajar con aguas termales y normalmente en pozas naturales, pues les traigo este artículo sacado de un artículo que escribió Consideraciones sobre Naegleria, escrito por el doctor Rodrigo Castro Rebolledo de Colombia en este mismo mes de febrero, y él pues reseñaba, hacía referencia a otro estudio realizado por Musa en 2015 en la isla de Guadalupe, en el que afirmaba que la contaminación por Naegleria fowleri ocurre inmediatamente después de emerger de las fuentes geotérmicas, cuando el agua transcurre por el suelo, mencionando que es posible reducir la concentración de Naegleria fowleri en los baños geotermales a menos de 1 unidad por 10 litros y simplemente instalando una tubería entre las fuentes geotérmicas y los baños. Y obviamente evitando las inundaciones, cuando el agua ingresa en los baños después de la lluvia. Es importante no bañarse directamente en el manantial, como muchas veces se hace en algunos lugares de Centro y de Sudamérica. Eso en cuanto a consideraciones sobre la Naegleria, que ha causado varias muertes muy recientemente, sobre todo muy llamativa la de Costa Rica, por ese chaval de 15 años que murió en enero, porque al mes siguiente hubo otro caso de Naegleria, la niña no llegó a morirse, pero le redujo la afluencia a los termales de Costa Rica en un 90%. En un 90%, a todos, y pasó solo en un sitio, pero la gente cogió miedo y dejó de ir a los termales. Ahora están cerrados por causa de la pandemia, de la COVID, y por eso voy a centrarme ahora un poco a traerles este informe que hizo el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación en España, sobre la transmisión del SARS-CoV-2 en playas, ríos, lagos y piscinas. Recordarles que el virus es de la familia coronavirus, el nombre del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce es la COVID-19, es Covirus Disease del 19. O sea, la enfermedad por el covirus es la enfermedad por el coronavirus, por el SARS-CoV-2, se llama COVID. El virus no se llama COVID. COVID es la enfermedad, ¿correcto? Bueno, les traigo simplemente las conclusiones de este informe del CSIC, en el que nos recuerda que la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 en playas, ríos, lagos y piscinas es a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos y con estornudos y el contacto de persona a persona, por lo que deben mantenerse las recomendaciones generales relativas a cualquier otro lugar. Es decir, ellos han constatado que el virus no se transmite por el agua. El riesgo de infección en una instalación, en una piscina, viene a ser porque una persona contacte con otra, como en cualquier otro sitio. Por lo tanto, las principales medidas de prevención deberían ir en cuanto a las distancias y el distanciamiento social. El que las personas estén, pues mantengan esa distancia de seguridad, que viene a estar como mínimo entre 1 y 2 metros. En actividades recreativas, señalan que la infección por SARS-CoV-2 por contacto con el agua, de condiciones estándar para el baño, es muy poco probable que se transmita por el agua. Pero también dice que en estos locales recreativos, que son de gran afluencia y normalmente suelen implicar una pérdida de las medidas recomendadas de distanciamiento social, que es lo que nos va a provocar la transmisión del virus y no el agua, sino el que haya una afluencia excesiva de bañistas. En cuanto a piscinas y spas, pues este estudio
concluyó que en las piscinas que tenemos de flujo, de circuito cerrado, en que estamos usando agentes desinfectantes, ese nivel de agente desinfectante normalmente lo usamos para evitar contaminación microbiana por otros microorganismos, pero que parece que puede ser suficiente como para mantener el virus a raya. O sea, los aguas que estén de piscina, que estén cloradas, ahí no les va a crecer el virus. Lo que sí que se recomienda, lo hablaremos al final, pero ya es una recomendación no de este estudio, es que los niveles de desinfectante deben de estar un poco más altos de lo habitual. Nosotros aquí en España el rango que nos tiene la normativa para piscinas es de 0,5 y 2 para el cloro libre, y en este caso se está aconsejando que el nivel de cloro, el mínimo no esté en 0,5, sino que suba hasta 1, que esté por encima de 1 para garantizarnos que haya una completa desinfección. En cuanto a los balnearios, bueno, es una reseña que nos hacen en cuanto a los balnearios que usamos terapias terapéuticas y usamos aerosoles, pues que deberíamos tener en las aguas las mismas características que la desinfección de aguas de baño. En cuanto a saunas y baños de vapor, hace referencia que aquellos casos en los que el ambiente de las instalaciones se mantiene a temperaturas elevadas, como es el caso de saunas y baños de vapor, se espera que debido a la alta temperatura la supervivencia del virus sea reducida. Es decir, no hay más riesgo de transmisión dentro de un habitáculo que esté a una temperatura muy elevada. Esa temperatura elevada incluso es beneficioso porque no va a permitir la transmisibilidad del virus. Lo que sí que habría que mantener la distancia de seguridad. Después le daré una serie de recomendaciones, pero recuerden que nosotros recomendamos que en salas encerradas no debe de sobrepasarse el ratio de 4 personas por cada 10 metros cuadrados. Si mantenemos ese ratio, no tenemos ningún problema para usar nuestras saunas y los baños de vapor. En cuanto al agua de mar, bueno, el estudio señala que no existen datos sobre la persistencia del SARS-CoV-2 en agua de mar. El efecto de dilución, así como la presencia de sal, son factores que probablemente contribuyan a una disminución de la carga viral y a su inactivación por analogía a lo que sucede con virus similares. O sea, no hay ningún problema en bañarse en el agua de mar porque el virus no se transmite tampoco por el agua de mar. En caso de ríos, lagos o pozas naturales, la supervivencia del SARS-CoV-2 en agua de ríos, lagos o pozas de aguas remansadas, de agua dulce y no tratada, puede ser superior entonces a la que se produce en piscinas, porque no están desinfectadas. Por lo tanto, deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones, siendo en este caso estos son los medios acuáticos más desaconsejables en relación con otras alternativas, sobre todo aquellas pequeñas pozas donde la dilución de agua es menor y pueden ser instalaciones que puedan tener un mayor riesgo. En la arena de la playa, parece que tampoco hay prevalencia del virus en arena presente en playas o riberas, ya sean playas marinas o playas fluviales. La acción conjunta de la sal, del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta temperatura que pueden alcanzar la arena son favorables para la activación de estos agentes patógenos. En cuanto a los espacios naturales, nos dicen que no es recomendable la desinfección de los suelos de espacios naturales con los procedimientos habituales para espacios públicos urbanos. Cualquier forma de desinfección de la arena de playa debe ser respetuosa con el medio ambiente. Esto hace referencia a que aquí en España, durante toda la época de confinamiento, todas las calles se estaban desinfectando con unas proyecciones de agua con un nivel de lejía, ¿verdad? Eso, sistema de desinfección no se puede usar en los espacios naturales como la playa. Habría que usar algún otro sistema de desinfección, es lo que nos recomienda. Bueno, pasamos ahora a analizar cuáles serían los sistemas de prevención microbiológica que podemos implantar en los centros hidrotermales para tener unas garantías de que estamos libres de contaminaciones microbiológicas. Son sistemas que deberían los centros hidrotermales o los que tienen piscinas implantarlo en sus instalaciones. Reseñarles que todo este plan de calidad lo he extraído de la norma de calidad de la ITB, que es una norma de calidad Aqua Wellness se llama, para implantar en balnearios, termales, spas o talasos, indiferentemente del tipo de agua, y bueno, pues nos marca
puede certificarse circuito, puede certificarse las técnicas termales colectivas, los que tienen Plus Salud pueden certificarlo también y también certifican el Plus medioambiental. Pero bueno, simplemente señalarles que el plan que yo les traigo es el que yo he sacado de esta norma de calidad Aqua Wellness de la ITV según criterios internacionales. Entonces, lo primero que dice la norma es que toda agua empleada en las instalaciones, bien sea para su consumo, uso recreativo o terapéutico, independientemente de su origen y composición, ya sea agua minera medicinal, termal, marina o del grifo, se deben demostrar procesos de higienización y mantenimiento en todos los ciclos de utilización, que vayan desde la emanación de la fuente hasta el destino final en su vertimiento. Y estos deben de ser suficientes para garantizar el uso seguro de las mismas por parte de los usuarios que visitan las instalaciones termales, de acuerdo con los estándares definidos para tal fin. Es decir, nos insta a que tenemos que vigilar y controlar el agua desde que nace, en la captación del manantial, el recorrido, recuerdan que antes les dije la conveniencia de intubar el agua desde el manantial hasta las zonas de uso. Hay que analizar todo el recorrido por todos los sistemas de la red interior, que son sistemas de riesgo, tanto de piscinas como de cabinas, como el uso en saunas, y también analizar muy bien dónde estamos vertiendo ese agua y que no estemos provocando también ningún otro tipo de contaminación posterior. Los pasos, o qué debe incluir ese plan de prevención y control de contaminaciones microbiológicas. Primero hay que hacer una identificación de los puntos críticos, hay que hacer un programa de control de analíticas, que es lo que nos va a dar una seguridad de que nuestra instalación está limpia, hay que analizarlo periódicamente, hay que hacer un programa de limpieza y desinfección y hay que disponer también de un protocolo de cuáles son las medidas correctivas que vamos a hacer en el caso de que una analítica nos salga con contaminación, qué es lo que debemos de hacer. Eso lo tenemos que tener todo registrado, protocolizado para poder hacer uso de los mismos. Primero que tenemos que hacer en nuestra instalación, pues tenemos que identificar cuáles son los puntos más críticos de contaminación. Hay instalaciones de alto riesgo, hay instalaciones de riesgo medio. En instalaciones de alto riesgo estaríamos hablando pues todos los sistemas de red de acumuladores y de retorno del agua caliente, las piscinas y bañeras de hidromasaje, que son agua caliente con agitación y recirculación continua y además están aerosolizando. Eso también serían instalaciones de alto riesgo. Las piscinas de aguas termales en flujo continuo también son instalaciones de alto riesgo, como vimos antes. Torres de refrigeración o condensadores evaporativos y, por supuesto, los equipos de terapia respiratoria. Ya tendrían menor riesgo, un riesgo medio, pero siguen teniendo riesgo por los sistemas de agua fría de consumo humano, cisternas o tanques móviles de agua fría, sistemas de agua caliente que no tengan circuito de retorno, fuentes ornamentales, sistemas de tanques de agua contra incendio, todos los sistemas de riego o cualquier aparato que pueda acumular agua y producir un aerosol. Bueno, tenemos que entonces, una vez identificados nuestros puntos críticos, tenemos que disponer de dónde voy a hacer analíticas. Necesito de un programa de control de analíticas en el que me determine en qué lugar puede encontrar una contaminación y obviamente las zonas que son más críticas son las que tengo que tener mejor controladas. Por lo tanto, primero hay que hacer un análisis en el punto de captación. Obviamente, si ustedes trabajan con agua de la red pública, pues entonces ya no será su problema. Pero todos aquellos que tengan una red de captación propia o que tengan un manantial propio, pues tenemos que hacer una analítica del agua en el punto de nacimiento, en el propio manantial. Eso por un lado. Y después tendremos que hacer analítica en el punto de uso, tanto en la zona de técnicas hidrotermales, en las cabinas, bañeras, chorros, duchos, si es que disponen de ellas, o, por supuesto, en las piscinas. Aquí les traigo, pues, los parámetros que marca la norma que hay que determinar en el punto de captación, en el manantial. Eso se hace de manera anual, y las analíticas en el punto de uso, en donde estamos usando el agua, en las cabinas, que esa frecuencia es trimestral, es cada 3 meses. Hay que hacer una analítica del agua, ahí tienen los parámetros que se piden y la cantidad, y los valores límites, y también hacemos analíticas de superficie. En las propias cabinas se analiza, un día se hace la sala de chorro, otro día se hace la sala de
de bañera, otros días se hace un vestuario, otros días se hace la estufa húmeda, y cada trimestre vamos repitiendo unas analíticas de superficie que nos determinen que esa superficie está también limpia. Esos son los parámetros que recomendamos medir y determinar. Por lo tanto, en el punto de captación, las microbiológicas, como ven ahí en anual, también los que la tengan, pues tendrían que hacer físico-químicos básicos anuales o físico-químicos completos iniciales y cada 4 años. Bueno, ese no es el objeto de la charla de hoy. Nos centramos en las microbiológicas. En el agua de piscinas, como tendrán todos una normativa de piscinas de uso público, entiendo que esta analítica de rutina es la que le están pidiendo en todas sus instalaciones. Cada día el salvavidas, el socorrista o el personal de mantenimiento pues está midiendo el pH, el desinfectante residual, turbidez, transparencia, la temperatura del agua, y en caso de piscinas cubiertas estarán midiendo también la humedad relativa, la temperatura ambiente y el CO2. Eso entiendo que todos lo estarán determinando. Estos valores límites simplemente los traigo para recordarles que el cloro libre residual no estamos pidiendo 0,5 como marca la norma, sino que para prevenir la pandemia del SARS-CoV-2 estamos pidiendo que ese 0,5 suba hasta 1 y que el valor de cloro libre esté entre 1 y 2. Hay que subirlo un poco para que nos garantice una correcta desinfección. Las analíticas mensuales, desde la norma de Aqua Wellness, pide que venga una empresa externa a hacerlas, un laboratorio homologado y acreditado, nos hará las mismas que está haciendo el guardavidas todos los días y además tiene que hacer una microbiológica. En el caso de que tengamos piscinas con circuito cerrado, tendremos que determinar la E. coli, Pseudomonas, Legionella, y en la norma ya incorpora que hay que hacer determinaciones de amebas de vida libre en zonas tropicales con frecuencia mensual y en el resto con frecuencia anual. Y en caso de piscinas de flujo continuo hay que hacer E. coli, enterococos, Legionella, y también ahora se incorpora que deberíamos de hacer y tener cuidado para determinar la Naegleria fowleri. La frecuencia de muestreo en centros que no sean situados, no están situados en zonas tropicales, la determinación de Naegleria debe ser anual. En zonas tropicales recomendamos que se haga mensual. Si hay 12 determinaciones mensuales consecutivas limpias, que se pase a trimestral. Y si durante 8 determinaciones, es decir, durante 2 años seguidos, tampoco hay ninguna determinación positiva, pues entonces que se pase a hacer anual. En el momento que haya una determinación fuera de rango, que haya contaminación, deberían otra vez de volverse a hacer mensualmente. En todos casos, piscinas que hayan cumplido siempre con todos sus valores y de todos los años que no han tenido ningún tipo de contaminación microbiológica, pues se puede el valorar, el disminuir la frecuencia de muestreo. Pero desde luego ahora no es el momento de disminuir frecuencia de muestreo, sino que tenemos que estar alerta y garantizar seguridad. Esa sería la frecuencia de muestreo en punto de uso que les he ido contando. De todas maneras, recordarles que esta presentación que les estoy haciendo la dejaré colgada en nuestra web, en la web de Galatermal, en galatermal.es, en la parte de noticias, publicaciones, podrán descargársela, igual que el manual de manejo de procedimientos ante la pandemia. Por lo tanto, si alguno tiene interés en después coger los datos, estará a su disposición en la web. Estos son los límites de parámetros microbiológicos para aguas de piscina en caso de que tengan ustedes circuito cerrado y que tengan un nivel de desinfectante, Escherichia, Pseudomonas, Legionella y las amebas de vida libre, y cuáles serían los límites de calidad para los parámetros microbiológicos en aguas, en el caso de que tengan flujo continuo, lo que se llamarían las piscinas naturales, que por lo que sé no tienen muchas piscinas naturales en Uruguay, pero por lo menos ahí les queda el dato para considerar que el agua de esa piscina puede considerarse excelente, buena o aceptable. Si está fuera de esos rangos, la recomendación nuestra es que no pueden usarla para baño y deberían entonces de instalar un sistema de desinfección, que nuestra recomendación es que se hiciera por ultravioleta. Es decir, en la piscina, que el calor lo sigan manteniendo con la entrada-salida de agua caliente, de agua termal, si es que la están usando para eso,
y tengan un circuito con la entrada y salida de agua tal como lo tienen, que sí que podían optimizarlo con unas electroválvulas y unas sondas para que nos garantizaran la temperatura y que solo entrara el agua necesaria para mantener la temperatura de consigna, y aparte, pues hacer un recorrido que debería, un sistema de recirculación, por lo ideal sí que fuera por el principio de hidráulica inversa, que el agua entrara por el fondo, rebosara por la superficie, la cogiéramos, como cualquier piscina de uso continuo, la pasáramos por un filtro de arena o de cristal de FM, y después la pudiéramos pasar por una luz de lámpara ultravioleta que nos permitiera eliminar algas y microorganismos. De esta manera no estamos consumiendo ningún tipo de producto químico, y esa circulación interna a través del ultravioleta nos estaría desinfectando continuamente la piscina. Eso en aquellos casos de pozas naturales que no tuvieran un adecuado nivel de desinfección. Los ultravioleta es una luz que está entre rayos X y la luz visible, y la peculiaridad que tiene es que en longitudes de onda entre los 200 y 300 nanómetros pues tienen una importante capacidad germicida. La capacidad germicida es que desactivan por medio de la luz ultravioleta los ácidos nucleicos, tanto de ADN como de ARN. Por lo tanto, aunque no tenemos todavía estudios al respecto, pero es muy probable que los coronavirus, que son virus de ARN, no, que sean sensibles a la ultravioleta. Habría que comprobarlo. Bien, una vez que tenemos analizados cuáles son nuestros puntos críticos, hemos hecho análisis en toda nuestra instalación para ver que no tenemos ningún tipo de contaminación, aún así habría que imponer un programa de limpieza-desinfección. Por un lado, tenemos que hacer desinfecciones correctivas si es que hemos hecho algo mal y tenemos contaminación, pero también deberíamos hacer desinfecciones preventivas. ¿Qué es limpieza y desinfección? La limpieza pues, es quitar materiales extraños que se adhieren a los diferentes objetos, se realiza con agua, detergentes o productos enzimáticos. La limpieza puede reducir en 3-4 logaritmos la contaminación microbiana inicial, y es el paso previo a cualquier proceso de desinfección o esterilización. La desinfección nos garantiza reducir en 3 a 5 logaritmos la contaminación microbiana, con lo cual una seguridad de 1 en 1000, y la esterilización ya lo llegaría a reducir en 6, y la seguridad sería de 1 microorganismo por billón. Simplemente les traigo esto para decirle que nosotros no estamos esterilizando, nosotros no somos quirófanos, somos instalaciones de piscinas, hoteles o instalaciones turísticas que con una limpieza y desinfección y con ese nivel de seguridad sería más que suficiente. Hay que registrar todas las operaciones de mantenimiento, qué protocolos vamos a usar, qué cantidades, durante cuánto tiempo, y disponer de qué protocolo de medidas correctivas vamos a hacer en el caso de que tuviera alguna analítica que me demostrara contaminación, qué es lo que voy a hacer como limpieza correctiva. El cronograma de limpieza y desinfección, no los voy a aburrir, lo tienen a su disposición, pero aquí nosotros marcamos, pues dependiendo de las zonas de más riesgo, menos riesgo, que hacemos de limpieza y revisión, limpieza y desinfección una vez al año, qué hacemos cada 3 meses, qué hacemos cada mes, qué hacemos cada semana y qué hacemos cada día, o qué tenemos que hacer. Si cumplimos con todo ese cronograma y lo tenemos claro y vamos registrándolo todo, no deberíamos de tener ningún problema en nuestra instalación. Antes de iniciar la actividad, sé que ahora están ustedes con las instalaciones cerradas, recordarles que antes de iniciar el funcionamiento de cualquier puesta en funcionamiento de una instalación, de una piscina de hidromasaje o de una bañera, habría que hacer una limpieza de desinfección. 100 miligramos litro de cloro durante 3 horas o 15 miligramos litro de cloro durante 24 horas. Es muy importante que antes de ponerlo en marcha, ustedes hagan ya una limpieza y desinfección que seguro que ya se lo estará marcando su propia norma. ¿Cómo pueden ser esas desinfecciones? Pueden ser químicas, que el procedimiento es que hay que clorar, después hay que neutralizar, se vacía la piscina, se limpia y después se vuelve a llenar. Ese sería un programa de desinfección química. Ahí tienen las cantidades, 20-30 miligramos de cloro si estamos durante 3 o 2 horas, podemos usar 5 miligramos si usamos 12 horas, por eso cada uno tiene que marcar el protocolo que tenga correcto y escribirlo para tenerlo, el protocolo bien determinado. También podemos hacer desinfecciones térmicas, esas se hacen por calor,
En este caso hay que vaciar el sistema, se limpia, después se llena otra vez el sistema, se eleva la temperatura del agua hasta 70 en los depósitos y 60 en los puntos terminales. El último grifo de la instalación, al abrirlo, me tiene que marcar 60 grados, entonces yo me garantizo que si he hecho una desinfección térmica, vacío y vuelvo a llenar. Eso sería una manera de hacer una desinfección térmica. Hay que hacer limpieza y desinfección también de los elementos desmontables, grifos y duchas. Sumergirlos en una solución que contenga 20 miligramos de cloro residual libre durante 30 minutos. Todo esto solo se hace una vez al año, ¿eh? No lo tienen que hacer ustedes de continuo. Una vez al año es lo que marcamos en la norma. Si hubiera algún tipo de contaminación, pues hay que aumentar la frecuencia. Pero si no, el protocolo es una vez al año. Los elementos difíciles de desmontar pues se cubrirán con un paño limpio, impregnado en esa misma solución, y en caso de que haya un brote, tienen que tener claro qué protocolo van a hacer. Normalmente el que se sigue, pues, clorar, como hacíamos antes, neutralizar, vaciar y limpiar, y después volver a clorar otra vez. Hay que hacer 2 hipercloraciones en el caso de que aparezca un brote. Y después, en el caso de que aparezca un brote, 15 días después, hay que hacer un análisis para ver si realmente nos hemos cargado la contaminación microbiana o todavía persiste, que nos garantice que ese protocolo que hemos hecho de ese tratamiento correctivo ha sido efectivo. Esto es simplemente una serie de medidas preventivas cuando se van a hacer instalaciones nuevas, que los de agua, instalaciones de agua, pues que nos deben garantizar la total estanqueidad, hay que colocar puntos de purga, hay que colocar filtros a la entrada de la instalación, hay que garantizar una accesibilidad a los equipos para que podamos inspeccionarlo, limpiarlo. En los depósitos tiene que tener esa boca de hombre para que se pueda meter dentro a limpiarlo. Hay que utilizar materiales que sean capaces de resistir una desinfección, ya sea química o térmica. La importancia de que el circuito de agua fría sea lo más baja posible, a ser posible por debajo de 20, que las tuberías del agua caliente y fría estén separadas para que no vengan aisladas térmicamente. Bueno, los depósitos de agua fría que estén tapados con una cubierta impermeable. Los acumuladores de agua caliente tienen que tener un sistema para que garantice la homogeneidad de la temperatura en todo el depósito. Bueno, una serie de recomendaciones. Es muy importante esta de las válvulas de retención, porque si no colocamos válvulas de retención y hay una zona en la que haya una contaminación, si no hay válvulas de retención, esa contaminación puede ir hacia atrás en el sistema y contaminarnos hacia atrás. Bueno, recordarles que todos esos protocolos de limpieza y desinfección, como dice el dicho, la mujer del César no solo debe serlo, sino que también debe parecerlo. Es decir, no solo basta en estos momentos con hacerla, sino que deberíamos de saber transmitir que lo estamos haciendo, para que nuestros clientes tuvieran una seguridad de que nuestra instalación está limpia y que estamos aplicando una normativa internacional en cuanto a protocolos de limpieza y desinfección. Por eso siempre es interesante certificarse. Nuestro sistema de calidad es el AquaWellness, pero puede certificarse en cualquier otro sistema de calidad que le certifique y que le haga visible que el esfuerzo que ustedes están haciendo pueda llegar a ser visible ante sus usuarios y ante los clientes. Y para terminar, simplemente ya detallarles y poner también a su disposición el manual de procedimientos en centros hidrotermales durante la pandemia de la COVID-19 que hemos elaborado para nuestro centro y que lo hemos colgado de nuestra web, recuerden, galatermal.es, en el apartado Noticias, Publicaciones. Son basados, obviamente, en las recomendaciones realizadas por la OMS, en diferentes manuales que se han ido publicando y lo hemos intentado el respetar todos ellos y coger ideas de todos ellos para que, cumpliendo con todas las normativas que están ahora saliendo, aquí en España ya están saliendo protocolos para implantar, pues hacer uno específico de zonas hidrotermales, que es la que nosotros solemos trabajar. Hay muchos puntos, son solo, bueno, más de 60 puntos, pero bueno, son muy sencillos, ¿eh? Hablamos de criterios generales. En cuanto a los criterios generales, yo aquí solo les traigo unos cuantos, ¿eh? El documento completo lo tienen en la web, se lo pueden descargar de la web. En criterios generales, pues insistimos en el distanciamiento social, 4 personas por cada 10 metros cuadrados, y en el caso de personas simultáneamente dentro de la piscina, 3 metros cuadrados por persona en piscinas interiores
y 2 metros cuadrados por persona en piscinas exteriores. Es muy importante aforar sus instalaciones, qué cantidad de gente pueden entrar simultáneamente y si podemos garantizar esos aforos es la mejor manera de que no estamos transmitiendo el virus. Debemos disponer de puntos de acogida en las entradas de las diferentes zonas, no solo en la zona de recepción, sino a la zona de la piscina también, otro punto de acogida. Si tienen cabinas para masaje en la zona de masaje también otro punto de acogida, donde pongan un dosificador de hidrogel desinfectante, preferiblemente automático, una caja de pañuelos desechable y un cubo de basura con una tapa accionada con pedal para que no haya que tocarlo tampoco. El caso de usar la mascarilla, pues se recomienda en el caso de que no pueda respetarse la distancia social y en todo caso obviamente desecharla al final de su vida útil según las instrucciones que marque el fabricante. En recepción, pues lo que recomendamos es la instalación de un programa de cita previa para que no se nos acumule gente en recepción y que por vía telefónica o vía mail nosotros podamos ir dando citas previas tanto a cabinas como a masaje como a piscina y de tal manera que la gente vaya pudiendo entrar y no se acumulen en la zona de la entrada. Esa cita previa también nos permite gestionar nuestro aforo. Si en la piscina simultáneamente tenemos una piscina de 100 metros cuadrados y son 3 metros cuadrados por persona, pues podemos meter a 30 personas. Sabemos que en la piscina pueden estar 30 personas. Si además tenemos estufas, si tenemos una estufa de 10 metros cuadrados, pues sabemos que en la estufa no podemos meter, en la sauna no podemos meter a más de 4 personas. Y dependiendo del aforo que tengamos, incluido el aforo del vestuario, si nuestras piscinas están situadas en hoteles, pues el cliente va a venir cambiado de la habitación. Pero si tienen que venir externos o no alojados y tienen que usar los vestuarios, tengo que aforar también el vestuario. No pueden entrar en el vestuario más de, si el vestuario es de 20 metros cuadrados, no podrán entrar más de 8 personas en el vestuario. Por eso es importante que ir alargando y que podamos ir segmentando para no masificar la instalación y ampliando nuestros horarios de manera que no coincidan muchas personas al mismo tiempo y eso se consigue con la cita previa. Normas de seguridad e higiene a los empleados son otros 13 puntos, aquí solo les traigo unos cuantos. Mantener una adecuada higiene personal, llevar el pelo siempre perfectamente recogido, no se deben llevar anillos, pulseras, pendientes o similares, llevar las uñas cortas y cuidadas, lavado y desinfección frecuente de manos siguiendo las instrucciones facilitadas por la OMS es la mejor manera de evitar de prevención y control de la infección y posteriormente evitar tocarse ojos, nariz, boca. Hay que guardar la ropa y el calzado en el vestuario del personal o en bolsas dentro de las taquillas personales para no mezclar con la ropa de otros compañeros. Se recomienda tomarse la temperatura, empleados estamos diciendo, con un termómetro digital a la entrada, un termómetro digital sin contacto, de tal manera que aquella persona que exceda de los 37,5 grados de temperatura, pues que no entre a trabajar ese día y que se quede en casa, ¿no? Porque hay un riesgo de transmisibilidad. El uniforme habría que limpiarlo y desinfectarlo todos los días. Recomendable no sacar el uniforme fuera de la instalación. El uniforme siempre debe usarse solo dentro de la instalación. En cuanto a la zona de las piscinas, la recomendación que les marqué antes, que hay que hacer una hipercloración antes de la puesta en marcha. Mantener el sistema de cloración en las piscinas por encima de 1, de manera habitual, así como una filtración y recirculación del agua mínimo 1 hora antes de la apertura y durante todo el periodo de apertura de las piscinas. Hay que reducir el número de tumbonas en la zona de playa, en la zona de circuito, de forma que se cumpla también con la distancia de seguridad y debe obligarse a el uso de toalla o albornoz para usar sillas, tumbonas o cualquier otro tipo de mobiliario para evitar el contacto físico directo de los clientes. Y es importante también el que los salvavidas, los socorristas, den instrucciones a todos los bañistas para que cumplan las normas y garantizar el seguimiento continuo de las mismas. En zona de cabinas hablamos de técnicas individuales, aquellos que tengan zona de masajes o de bañeras, pues evitar que coincidan los clientes en el área de espera. Recomendable usar en las cabinas tratamientos, hacer con sábanas y alfombras que sean desechables. En caso de usar material textil, debe reemplazarse con cada cliente y una vez desechado, aislarlo en bolsas cerradas y lavarlo por encima de 60 grados. Cambiarse los guantes desechables después de cada servicio, desinfectar bien los utensilios entre uno y otro y en las salas de estufas húmedas,
como ya les he repetido varias veces, respetar el aforo, 4 personas por cada 10 metros cuadrados y la distancia de seguridad en los usuarios, debiendo esas salas húmedas ser desinfectadas y ventiladas bien después de cada jornada. Es muy importante la ventilación. Estas son una serie de normas en el caso que tuvieran servicio médico, que tampoco entraremos a analizarlas mucho para no irnos de tiempo, y así dejamos que pasar al turno de preguntas. Recuerden que tanto la presentación como todo este manual y esta serie de recomendaciones se las pueden descargar de nuestra web, y si alguno quiere que se le mande por correo electrónico la información que necesiten, tendré mucho gusto en hacerlo también. Y ahora pasamos, si tienen a bien, abrimos un turno de preguntas. Excelente, Antonio, muchísimas gracias. Sumamente amplia, técnica, interesante la presentación. La verdad que muy, muy buena, con mucha cosa, con mucha cosa. Pasamos a las preguntas que tenemos. ¿Hay alguna que en el recorrido de tu presentación la has ido respondiendo, como las que tienen que ver con los cuidados hacia los clientes y demás? Pero de todas formas, capaz que está bueno repasarlas para hacer un resumencito que a los participantes le quede bien concreta la pregunta. Respecto de los medios de desinfección de las piscinas, hay algunas preguntas que tienen que ver con los insumos. ¿Qué opinas sobre la utilización de peróxido de hidrógeno para desinfectar las piscinas? Porque hay muchas personas que tienen problemas respiratorios con el cloro y es difícil utilizarlo. Bien. Yo siempre me estoy refiriendo al cloro porque es el sistema de desinfección habitual. También los niveles desinfectantes que trajimos, también hablábamos del bromo, pero desde luego hay muchos sistemas de desinfección de piscinas, muchos, muy variados. Aunque el más común sea el cloro, eso no quiere decir que los otros no sean opciones completamente válidas. En el caso de cada sistema de desinfección que estemos usando en cada piscina, tenemos que ceñirnos a cumplir con los parámetros que nos diga si tienen una legislación sobre ello, a la legislación, y si no, a lo que diga el fabricante. Hay muchos sistemas de desinfección, por lo menos aquí en España, que no están autorizados por sanidad. Tú solo puedes usar sistemas de desinfección que estén autorizados. Dentro de los que están autorizados, tú, siempre que te ciñas y cumplas con los parámetros que te diga, no tendría ningún problema. Y el sistema de peróxido de hidrógeno es tan bueno como el ozono, como el ultravioleta, como cualquier otro. No hay ningún problema en usarlo, por supuesto que no, porque el virus no es que no crezca solo en las piscinas que tengan cloro, el virus no crece en las piscinas que están desinfectadas. Bueno, el virus no va a crecer porque es que el agua no es un sistema de transmisibilidad del virus. En ese sentido, el virus se transmite solo de persona a persona. El virus es un virus RNA, de ARN, por lo tanto, no puede vivir fuera de una célula humana. Entonces, fuera de una persona vive horas o días como mucho, pero no aguanta mucho más. Entonces, la única manera que tiene de reproducirse es que entre en una célula humana, y nosotros somos los que estamos produciendo el virus. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que el virus no entre en nosotros. Y no va a entrar a través del agua. Él no crece en el agua, no puede crecer en el agua. Puede estar un tiempo en el agua, pero muy poco. Y si ese agua está tratada, mucho menos. Por eso decía el estudio del CSIC que si el agua estaba clorada o desinfectada, ahí el virus no hay ningún riesgo. Una persona puede bañarse y aunque pues meta la cabeza debajo del agua o trague agua, ahí no hay virus, no hay ningún problema. El virus se lo va a transmitir el señor que está al lado suyo en el vestuario, hablando con él sin mascarilla, con mucho más riesgo que dentro de la piscina. Entonces, cualquier sistema de desinfección de piscina es útil. Lo que nos señalaba el estudio, recuerden, es que aquellas pozas naturales que no tienen ningún tipo de desinfección tienen mayor riesgo, claro. Esas son las que tenemos que vigilar.
Bien, tú sabes que en el recorrido de esta respuesta, a su vez respondiste otras consultas que había, por ejemplo, Fenomenal. en cuanto a la aplicación del ozono, porque, claro, tú manejaste, bueno, el cloro, la luz ultravioleta, pero quedaba por ahí pendiente qué es lo que pasa con el ozono. Y algo que mencionaste que realmente es muy importante que tengamos presente, que es el referenciar la normativa internacional con la normativa que también se está elaborando o que ya está vigente dentro del país para poder generar un acercamiento. Y ahí en lo que tiene que ver con esto y el tema de las certificaciones y las validaciones, hay normas internacionales que fueron suscritas por el país y que nosotros tenemos organismos que tienen que ver con medio ambiente, que por ejemplo está el LATU, que tienen que ver con las normas ISO internacionales, que son las que rigen a nivel nacional. Ahí coincidimos con lo que Correcto. tú recién decías. Simplemente decirle que, como me comentaba antes, fuera de línea, ya el gobierno está preparando unos protocolos para cuando ustedes tengan que abrir. Esos protocolos van a ser de unos mínimos, o sea, de obligado cumplimiento. La norma de calidad son unos estándares óptimos, que quien quiera la saca y quien no, por supuesto. Pero que esos mínimos entiendo que el gobierno va a marcar unos mínimos pues lo suficientemente altos que nos garantice que no hay ningún tipo de contaminación en los centros. Yo entiendo que no pueden quedarse cortos, ¿no? Tienen que ser exigentes. ¿Correcto? Pero norma de calidad, obviamente, hay muchas. Nosotros, esta es la nuestra, que es la que yo me he basado para hacer mi exposición, pero, por ejemplo, ahora aquí en España, el ICTE, el Instituto para la Calidad Turística Española, va a sacar una norma única y exclusivamente con el protocolo ante la pandemia, única y exclusivamente, para aquellos centros que se quieran certificar COVID-free. O sea, va a haber una norma solo para eso. En el caso de la ITB, no solo no está certificando eso, lo que está certificando son los sistemas de prevención, que también es muy importante tenerlo, porque a ver si ahora vamos a centrarnos todos en la distancia social y en mantener la separación entre uno y otro, y después nos descuidamos todo lo demás, porque si no, tampoco hacemos nada, ¿no? Bien, ¿hay alguna recomendación respecto del aforo, sobre todo en el área de piscinas? Sí, claro. En el área de piscinas cubiertas, 3 metros cuadrados por persona. Piscinas al aire libre, 2 metros cuadrados por persona. Tienen que medir la lámina de agua de su piscina, y si tienen una piscina de 100 metros cuadrados de lámina de agua y es interior, pues podrán meter a una persona por cada 3 metros cuadrados. Y si es en el exterior, pues 2 metros cuadrados por persona. Y en salas cerradas, 4 personas en una sala que tenga 10 metros cuadrados. A partir de ahí, siguiendo ese ratio, serían en sala cerrada pues 2,5 metros cuadrados por persona. Esos serían más o menos unos criterios que se pueden que se pueden tomar como recomendación, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Vamos a las dos últimas preguntas, porque hay otras más, pero todas tienen que ver con los insumos, como te decía al principio, los insumos a usar y la dosificación de los insumos a usar para la higiene. Los puntos de control también ya los mencionaste en la presentación, en el punto de partida del agua, los puntos intermedios, las zonas de riesgo alto y mínimo, eso lo fuiste recorriendo. Pero acá hay una pregunta concreta que dice, si se podría compartir algún artículo científico sobre la supervivencia del virus en piscina, ya que la página de la OMS, el coronavirus sobrevivió solo 2 días en agua corriente clorada y en aguas residuales hospitalarias a 20 grados centígrados, pero no menciona para aguas termales. No tenemos todavía ningún estudio. La verdad es que el volumen de estudios que se está generando en estos últimos meses es impresionante, porque casi todo se está orientando ahí. Y a nivel médico sí que hay muchísimo estudio publicado, y además todas las revistas médicas están abriendo todo para darle la mayor difusión posible, que si alguno está interesado yo le puedo pasar los contactos, porque están todos los estudios a disposición de todo el mundo, que eso es algo bueno, que tenemos que hacer una lectura de la pandemia, porque está todo el mundo compartiendo todo.
y entonces eso es muy interesante, cosa que no había pasado antes, pero está todo abierto para que todos tengamos acceso a toda la información que se vaya generando allá donde se vaya generando. A mí no me consta que todavía que se hayan publicado ese tipo de artículos o de estudios sobre el crecimiento del virus en aguas termales. Sé que en Italia sí que están trabajando en ese sentido, porque en Italia saben que la terapia respiratoria entra dentro del Sistema Nacional de Salud y es una de las posibilidades terapéuticas para la recuperación de enfermos tras que se hayan recuperado, y después también la tienen como arma preventiva. Una persona que tiene un sistema respiratorio, por decirlo así, limpio y que ha hecho una serie de limpieza del aparato respiratorio, pues tiene menos probabilidades que en el caso de que haya una infección por coronavirus tenga después una más grave patología respiratoria. Ahí en la parte termal en la que más estamos trabajando es en el terreno entonces preventivo y de recuperación. De hecho, aquí en España hay un estudio que está haciendo el Instituto de Salud Carlos III en cuanto a personas afectadas, en personas que han pasado el coronavirus y un grupo de control para ver el posible uso terapéutico incluso de la patología respiratoria en aguas termales. Aunque aquí en España hacemos patología respiratoria, pero no está incluida dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, como sí está incluido en Francia o en Italia. Esos estudios estarán seguro que en pocas semanas, meses disponibles, y tendré mucho gusto en compartirlo. Sí, es un periodo muy dinámico de actividad, de consultas, de todo, ¿no? Y bueno, para cerrar, Antonio, ¿cuál sería una recomendación para prevenir y cuidar a los clientes sin perder el atractivo de las propuestas turísticas? Es que entiendo, fíjese bien, el que reduzcamos aforos, no creo que estemos en absoluto disminuyendo el atractivo turístico de una instalación, ¿eh? Es más, todavía será mucho más atractivo porque no tendrá una masificación. El cliente estará encantado de estar en nuestras piscinas sin que nadie le moleste. Sé que será menos rentable, claro que será menos rentable, pero desde luego atractivo turístico no lo vamos a perder. El virus no va a empañar nuestros paisajes y nuestras instalaciones, eso seguro que estará intacto. Y si ustedes saben hacer bien los protocolos y que el cliente, transmitirle que nuestra instalación está limpia y que nuestra instalación está segura y que nuestro destino es un destino seguro y que venga con confianza, entonces estoy seguro que podremos recuperar a nuestro mercado. Lo que es importante es que mientras no aparezca una vacuna y que podamos prescindir de estos distanciamiento social, hasta ese momento vamos a tener que acostumbrarnos a mantener lo más importante, distanciamiento social. Si no se puede mantener distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos. Bueno, y por supuesto después la limpieza de superficies, en caso de hoteles, con los sistemas de pulverizaciones de 1 litro de agua a 20 mililitros de lejía y pulverizar y continuamente limpiar superficie, por supuesto. En limpieza de ambiente no está tan seguro de que sean tan útiles. Lo que recomienda la OMS es ventilar. Después de usar las instalaciones o después de limpiar una habitación hay que ventilar porque es lo que garantiza que esa instalación esté limpia. Si quieren usar ozono, estupendo para el ambiente, usen ozono para el ambiente, pero después hay que ventilar. Es más importante el ventilar que las desinfecciones del ambiente por ozonos o por ultravioleta. Con eso no digo que no sean adecuadas. Todo lo que hagamos, bienvenido sea. Empezando por lo más básico y todo lo que queramos añadir para que tengamos visibilidad y que el cliente demostremos seguridad y confianza al cliente, todo lo que se haga, estupendo. Pero por lo menos, lo mínimo sí que deben de hacerlo todo. Distanciamiento social. Si no se puede, mascarilla y lavado de manos frecuente. Esos son los puntos que no debemos de olvidar nunca. Bueno, excelente. Antonio, muchísimas gracias por la presentación. Tenemos el agradecimiento y las felicitaciones de todos los participantes que a lo largo de la conferencia y hasta el final estuvieron en el orden de
entre los 90 y 100, lo cual sigue confirmando el compromiso de la gente por tratar de seguir avanzando, seguir formándose, seguir aprendiendo y trabajar para que la salida, el cambio de lo que van a ser los nuevos modelos de funcionamiento del turismo realmente sean efectivos y productivos para todos. Un gusto haber contado contigo en esta jornada. Reiterar lo valioso, lo interesante, lo profesional de la presentación, y bueno, darte las gracias en nombre de la Cámara Uruguaya de Turismo, en nombre del proyecto de fortalecimiento empresarial que estamos coordinando y que estamos poniendo a disposición de todos para mejorar. Muchas gracias por su atención y espero que la presentación les haya podido servir en algo de utilidad. Sin lugar a dudas. Agradecerles a todos los presentes, decirles que nos vemos el próximo martes 19 con una nueva... Recordarles, que se me olvidaba, recordarles que Termatalia va a poner a su disposición también un curso de todos estos protocolos de limpieza y desinfección, que lo publicará en la página web de Termatalia. Para aquellos que estén interesados en ampliar información, habrá un curso online sobre todos estos temas que lo está preparando desde la página web de Termatalia. Excelente, excelente. Eso era una de las cosas que a nosotros también nos interesaba y bueno, vamos a seguir en contacto para poder difundirlo, para que llegue a todos. El martes 19 nos encontramos nuevamente en otro encuentro de webinar. Ahí vamos a estar trabajando con la doctora Micaela Camacho para avanzar y retomar esto que tú decías, bueno, los nuevos modelos de negocios que vamos a tener que empezar a pensar para la reapertura, para una reactivación, en base a una realidad diferente, sin precedentes, y que tenemos que construir las respuestas juntos. Así que bueno, nos estaremos viendo.